Muchas gracias. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Saludo de manera especial a las y los mexiquenses que trabajan como empleados temporales en las unidades productivas en el Canadá y a través de Octavio Nava Manrique, presente aquí, en representación del Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá en México, UFCW, por sus siglas, a través de todos los trabajadores temporales de México y de Latinoamérica que migran cada año hacia el Canadá. El de la voz, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo, si ustedes lo consideran de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal a efecto de que en la reunión anual de evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, por sus siglas PETAT, México-Canadá, inviten e integren de manera permanente a los sindicatos de México y Canadá comprometidos con la defensa de los derechos laborales como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos. Lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá nació en 1974. En el presente contexto global se ha convertido en un tema fundamental en la relación bilateral de estos países, pues se mantiene como un modelo de movilidad laboral muy importante. En la actualidad, después de la pandemia, el número de trabajadores mexicanos que van cada año a Canadá está nuevamente cerca de los 28,000 trabajadores que venían registrándose hasta el año 2019. El contrato que firman los trabajadores les otorga derechos y les señala también obligaciones. También se establecen los roles de las autoridades de ambos países, así como de los empleadores. La realidad es que todo el tiempo hay la posibilidad de introducir mejoras en la administración de este programa, sobre todo con el propósito de fortalecer los derechos humanos y laborales de los trabajadores. El dinámico flujo de trabajadores temporales registrados en el programa Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá es un reflejo de los profundos lazos económicos y sociales entre las dos naciones y de su tradición de cooperación bilateral. El capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, define el tema laboral. En particular, en el artículo 23.8 se reconoce la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto
a las protecciones laborales. Y en el artículo 23.7 se reconoce que los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer los derechos laborales establecidos en el artículo 23.3 del TEMEC en un clima que esté libre de violencia, amenazas e intimidación. Así, autoridades gubernamentales y actores del sector privado, incluyendo empleadores, trabajadores y organizaciones no gubernamentales, pueden tener un papel en la prevención de los abusos en los procesos de reclutamiento, contratación y estancia laboral en Canadá. Es precisamente en este punto donde el sindicato UFCW de Canadá y otras organizaciones, derechos de migrantes de los trabajadores, suman sus capacidades y compromisos con la defensa de los trabajadores en América del Norte, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas temporales. Desde el 2002, la UFCW Canadá realiza cursos sobre derechos laborales, salud y seguridad ocupacional. Asiste para que los trabajadores migrantes tengan acceso a beneficios y compensaciones por accidentes laborales de manera gratuita. Actualmente, la UFCW Canadá representa a más de 250,000 miembros, entre ellos trabajadores migrantes en la industria alimenticia, cárnica y avícola, agrícola, hotelera, de salud y tecnológica. En sus informes anuales, la UFCW, con sus 30 años de experiencia en la defensa de trabajadores agrícolas migrantes, presenta propuestas muy importantes para los gobiernos de México y Canadá, con el único propósito de que las políticas y programas vinculados a los trabajadores temporales brinden un mejor ejercicio de sus derechos para beneficio de ellos y sus familias y sus comunidades de origen. Estas propuestas podrían ayudar a mejorar el programa de trabajadores agrícolas temporales para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes que van cada año al Canadá y brindarles a los trabajadores migrantes vías de acceso a la residencia permanente. Con este programa, entre 4,500 y 5,000 trabajadores mexiquenses van cada año al Canadá, lo que representa casi el 30% de las personas que participan en este programa. Es así que la participación de los sindicatos y organizaciones sociales defensoras de los derechos de los trabajadores migrantes en la evaluación y seguimiento del programa PETAT mejorarían drásticamente las condiciones de trabajo y los estándares de vida al hacer de la representación sindical un aspecto esencial y fundamental. Es decir, cada año los gobiernos de México y Canadá realizan una evaluación del programa, pero sin la participación de los trabajadores. Lo que estamos solicitando es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la de Relaciones Exteriores puedan incluir a los trabajadores agrícolas temporales que participan en el programa en estos ejercicios de evaluación, toda vez que se han detectado algunas situaciones que no se cumplen conforme a la letra que establece el programa y a las obligaciones que tienen los empleadores con los trabajadores. Más aún, hay quienes han participado más de una temporada en este programa y han acumulado derechos por el descuento de ciertos impuestos que se les hace
inclusive no solo para obtener su residencia temporal, sino también su derecho a una jubilación y pensión. Para ello es pertinente e indispensable que las organizaciones comprometidas con la defensa de los trabajadores agrícolas temporales tengan voz, como ya lo dije, en estas reuniones de evaluación anual. Con lo anterior, no solo se trata de honrar la lucha que se ha dado durante 3 décadas por parte de las organizaciones sindicales, sino también de honrar e implementar el espíritu del capítulo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, entendiendo que los tiempos globales actuales llaman y obligan a respetar los derechos humanos de esta población. Por lo que una vez expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable legislatura el proyecto de acuerdo de urgente y obvia resolución adjunto que, de estimarlo procedente, se pueda aprobar en sus términos, y solicito respetuosamente a la mesa directiva que sea incluido el documento completo en el diario de los debates. Solicito, pues, respetuosamente a ustedes, compañeras y compañeros, tengan a bien aprobar este exhorto en forma de urgente y obvia resolución. Muchas gracias. Gracias, diputado Correa.